Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con estos pequeños capítulos, un fic de mi querida Kira Nova, con este fic donde sí, a veces queremos una Candy fuerte, que no se deja, que sale ese carácter que no me van a hacer cambiar de opinión, chicas. Ese carácter que nunca dejó salir Candy, todo por el bien de los demás. Y friéguese ella. Ay, sí, chicas, es que sí, de verdad. Hablar las cosas como son. O sea, ay, ya mejor me calmo porque después ando diciendo cosas y después me regañan. Pero bueno, vaya capítulo anterior, dijo Candy. Hasta aquí te permito que ya estuvo bueno, Terry. Entonces, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado Bajo la armadura de hierro. Capítulo 3. Bajo la misma tormenta. Los días en Camelot se tornaban más grises con la llegada del otoño. El aire estaba impregnado de humo de las hogueras y del aroma de la tierra húmeda. La rutina en la corte seguía su curso: banquetes, consejos, entrenamientos militares, pero poco a poco, Candy y Terrence se encontraban en situaciones donde las palabras empezaban a pesar más que el silencio. Una tarde el rey organizó un torneo en honor a los caballeros que regresaban victoriosos de Escocia. El príncipe debía participar, pues nadie en el reino podía igualar su destreza. Candy, obligada a presenciar desde las gradas, observaba con el corazón en un puño. Terrence lucía imbatible. Su lanza derribaba a cada adversario con una brutalidad que arrancaba vitoreos y temores por igual. Pero en el último enfrentamiento, algo ocurrió. El caballo del príncipe resbaló en el barro húmedo y Terrence cayó al suelo. El adversario, cegado por la ambición de vencerlo, bajó la lanza dispuesto a herirlo antes de que pudiera levantarse. Sin embargo, Candy se puso en pie. ¡Alto!, gritó una voz que resonó en todo el campo. Corrió hacia la arena, desafiando la tradición que prohibía a las damas interrumpir un combate. Su figura pequeña, vestida con un sencillo manto verde, se interpuso frente al príncipe caído. «No osaré permitirlo», clamó, extendiendo los brazos para cubrir a Terrence. El silencio fue absoluto. Los caballeros se quedaron atónitos, incapaces de procesar lo que veían. La joven esposa del príncipe enfrentándose a la lanza de un guerrero armado. El contrincante vaciló. Nadie se atrevía a desafiar a la futura reina en público. Finalmente bajó el arma y retrocedió avergonzado. Terrence, aún en el suelo, la miraba con incredulidad. «Estás loca», le susurró con la voz ronca. «Quizá», respondió ella arrodillándose a su lado, «pero no iba a dejar que te atravesaran como a un simple soldado». Con esfuerzo, él se levantó. Sus ojos azules por primera vez no tenían el brillo de hielo, sino un destello cálido y confundido. Esa noche en sus aposentos, Terrence rompió el silencio. Nadie había hecho algo así por mí». Candy, peinando su cabello frente al espejo, sonrió levemente. Tal vez nadie tuvo el valor. Él la miró fijamente. Había en su voz algo que lo desconcertaba. No era sumisión, no era miedo. Era autenticidad. «¿Por qué lo hiciste, Candy?», preguntó casi en un murmullo. Ella se volvió hacia él. «Porque no eres solo un príncipe ni un guerrero. Eres un hombre, y detrás de todo ese hierro, mereces vivir». Terrence bajó la vista. Sus manos, acostumbradas a blandir espadas, se cerraron como si quisieran atrapar una verdad que lo desarmaba, más que cualquier batalla. Los días siguientes, algo cambió. El príncipe ya no evitaba tanto su compañía.
En los paseos por el jardín, cuando Candy hablaba sobre su infancia corriendo por los campos en Avalon, Terrence la escuchaba en silencio, como si las imágenes de flores y risas fueran un bálsamo para su espíritu. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las murallas, Candy lo sorprendió sonriendo por primera vez. Fue un gesto leve, apenas perceptible, pero real. «No lo niegues», dijo ella divertida. «¿Estás sonriendo?» Terrence negó con la cabeza, pero sus labios se curvaron de nuevo. «Eres insoportable. Y tú eres un muro de piedra», replicó ella, «pero incluso las piedras se desgastan con el agua». Él la observó con una mezcla de irritación y fascinación. Nunca nadie lo había desafiado así. Nunca nadie había tenido el coraje de enfrentarse a sus sombras. Y aunque no lo admitiera en voz alta, Terrence empezaba a sentir algo extraño. La certeza de que aquella joven de espíritu libre podría ser la única capaz de arrancarle la armadura, no la de hierro, sino la que rodeaba su corazón. Esa noche, mientras Candy dormía, Terrence la contempló en silencio. El resplandor de la luna acariciaba su rostro, haciéndola parecer casi etérea. El príncipe, que jamás había temido a dragones ni ejércitos enteros, sintió por primera vez un miedo distinto, el de rendirse a un sentimiento que lo hacía vulnerable. Porque, en lo más profundo de su ser, Terrence comprendió que bajo aquella tormenta, que siempre lo había acompañado, Candy se estaba convirtiendo en el rayo de luz que podía guiarlo de regreso a sí mismo. Capítulo 4. La fragua del corazón. El invierno llegó a Camelot con una fuerza implacable. Los ventisqueros se acumulaban contra las murallas, los caballeros entrenaban envueltos en capas de pieles, y en los pasillos resonaba el crujido de la leña ardiendo en la chimenea. Era una época dura, pero también un tiempo en que la cercanía obligaba y unía a las almas. Para Candy, el invierno se convirtió en el escenario donde el príncipe empezó a mostrar otro rostro. Una mañana, mientras recorría el patio interior, se escucharon risas infantiles. Se acercó y descubrió a un grupo de huérfanos que buscaban refugio en las caballericias del castillo. Estaban hambrientos, temblando el frío. Candy, conmovida, los llevó al gran salón e improvisó una mesa con pan, sopas y mantas. Cuando Terrence entró y vio la escena, frunció el ceño. «¿Qué significa esto?», preguntó con la severidad que solía usar en el campo de batalla. Candy, sin inmutarse, le sostuvo la mirada. «Son niños sin hogar. El invierno los habría matado. Si Camelot no es capaz de proteger a los más pequeños, ¿qué clase de reino defendemos?». Los sirvientes contenían la respiración, temerosos de una explosión de ira, pero para sorpresa de todos, Terrence guardó silencio. Observó a los niños comer con avidez, miró los ojos resueltos de su esposa y simplemente asintió. «De acuerdo, se quedarán aquí», dijo con voz grave. «Ordenaré que se acondicione al ala de las cocinas para ellos». El murmullo de asombro se propagó por la sala. Candy lo miró sorprendida. «¿Lo dices en serio?». Terrence se volvió hacia ella, y aunque sus ojos seguían duros, había un destello nuevo en su mirada. «No serías tú si no me hubiera desafiado». Candy sonrió. Fue la primera vez que sintió que estaban del mismo lado. No como enemigos obligados, sino como aliados. Los días se sucedieron con esa nueva complicidad. Terrence, que antes se encerraba en silencio, empezó a buscarla en los pasillos, a veces para discutir, a veces solo para escucharla hablar de trivialidades que, en sus labios, parecían relatos mágicos. Una noche, cuando la nieve cubría las torres y los guardias titiritaban en sus puestos, Candy llevó un jarro de vino caliente al salón de armas, donde Terrence se encontraba puliendo su espada. «¿Siempre la limpias como si fuera tu amante?», bromeó, posando la jarra sobre la mesa. Él arqueó una ceja. «Tal vez lo sea. Al menos la espada no me responde con ironías». Candy sonrió.
y aquel sonido llenó la sala con un canto. «Entonces has estado con la amante equivocada todo este tiempo». Terrence la miró fijamente. La chispa en sus ojos se mezclaban con algo que apenas se atrevía a nombrar. Finalmente tomó la jarra y bebió. «Quizás tengas razón». Una tarde llegó un mensajero con noticias de una incursión sajona cerca de las fronteras. El rey ordenó preparar a los caballeros y Terrence debía liderar la defensa. La noche anterior a su partida, Candy lo encontró sentado junto al fuego, afilando su daga. Ella se acercó despacio. «Prométeme que volverás», dijo, con una voz que temblaba a pesar de su firmeza. Él levantó la vista. Durante un largo instante, la contempló como si buscara la verdad de su propio corazón reflejada en sus ojos. «No acostumbro a prometer lo que no puedo cumplir», respondió serio. Candy bajó la mirada, herida, pero entonces él extendió la mano y rozó sus dedos con una torpeza que lo hacía más humano que nunca. «Pero lucharé con todas mis fuerzas para regresar a ti». El corazón de Candy dio un vuelco. Era la primera vez que él la incluía en su lucha, la primera vez que no hablaba de deberes ni de reinos, sino de ella. La batalla fue dura. Los sajones eran feroces y Terrence estuvo al borde de la muerte cuando un enemigo lo emboscó en un desfiladero. Sin embargo, regresó a Camelot herido pero victorioso, y lo que nadie esperaba sucedió. Candy, desafiando las murmuraciones de la corte, corrió hacia él en plena plaza y lo abrazó delante de todos. Terrence, con el cuerpo cubierto de sangre y barro, la sostuvo como si ese contacto fuera la única verdad que le quedaba. Los caballeros aplaudieron y hasta el rey Arturo sonrió. A partir de ese día nadie volvió a llamar a Candy la esposa impuesta. Era la mujer que había cambiado al príncipe más temido de Camelot. Esa noche, mientras el fuego iluminaba la alcoba, Terrence le habló con voz baja, apenas un susurro. «Cuando caí en el campo, creí que todo había terminado, y lo único que pensé fuiste tú». Candy lo miró y en sus ojos brillaba una emoción que ya no podía ocultar. «Y yo recé por ti cada instante». Él tomó su mano, no la de un príncipe, no la de un guerrero, sino la de un hombre que, por primera vez, se atrevía a amar sin miedo. Y Candy comprendió que, debajo de la armadura de hierro, estaba su verdadero príncipe. Capítulo 5. El juramento eterno. La primavera regresó a Camelot como un soplo de vida. Los jardines se llenaron de lirios y claveles, las aves cantaban en lo alto de los torres, y los campesinos volvían a cultivar la tierra. Parecía que la paz había regresado al reino tras la victoria contra los sajones. Pero las sombras nunca descansan. Un rumor llegó a los oídos del rey Arturo. Un conde extranjero despechado y ambicioso buscaba alianzas para reclamar un derecho inexistente sobre Camelot. El nombre de aquel conde heló la sangre de Candy. El mismo hombre que había huido con su hermana. La herida del pasado regresaba, y esta vez amenazaba no solo el honor de Terrence, sino la estabilidad de todo el reino. El Consejo Real se reunió en la sala del trono. Los caballeros discutían estrategias, los nobles murmuraban con nerviosismo. Terrence, de pie junto a su padre, parecía un muro de acero. Candy lo observaba en silencio, consciente de que aquella prueba era distinta a todas las anteriores. «Si ese conde osa volver a nuestras tierras, será aplastado», dijo Terrence con voz firme. El rey Arturo asintió, pero luego miró a Candy. «Hija de Avalon, tú conoces mejor que nadie las maquinaciones de ese hombre. ¿Qué consejo das?» Un murmullo recorrió la sala. Que el rey pidiera la opinión de una mujer era un hecho insólito. Candy respiró hondo y se adelantó con la frente en alto. «No debemos responder solo con hierro», dijo. «Ese hombre busca dividirnos, sembrar dudas. Pero Camelot es fuerte no solo por sus espadas, sino
por la unidad de su gente. Si mostramos que el príncipe y yo estamos firmes, si nos presentamos ante el reino como uno solo, su amenaza quedará reducida a palabras vacías. Los nobles quedaron en silencio. El rey Arturo sonrió con aprobación. «Hablas con sabiduría, muchacha». Terrence la miró. En sus ojos había orgullo y algo más, un brillo de admiración profunda. Así fue como días después se organizó una ceremonia en la plaza principal de Camelot. No era una boda, ni un torneo, ni una celebración habitual. Era una proclamación. El pueblo se reunió expectante bajo los estándares que ondeaban con el emblema del dragón. El rey Arturo habló primero, recordando la victoria del reino y la lealtad de sus caballeros, pero luego se dio la palabra a su hijo. Terrence, vestido con su armadura bruñida, dio un paso al frente. El murmullo se apagó. «Hace tiempo», dijo con voz grave, «todos me temían. Era el príncipe de hierro, el guerrero al que nadie osaba mirar a los ojos. Y lo merecía, porque yo mismo me había encerrado en esa armadura de hierro». Se volvió hacia Candy, que lo observaba con los ojos brillantes. Pero ella, su voz se suavizó, me enseñó que la fuerza no está en el miedo, sino en el amor, que un hombre no se mide solo por sus victorias, sino por la capacidad de abrir su corazón. Tomó la mano de Candy y la levantó ante todos. «Este reino no tendrá un príncipe solo. Tendrá una princesa que es más valiente que cualquier caballero, más justa que cualquier juez y más leal que cualquier soldado. Y ante todos, juro que mi vida, mi espada y mi alma le pertenecen a ella». El silencio duró un instante y luego se rompió en un clamor ensordecedor. Los campesinos aplaudían, los caballeros alzaban sus espadas en señal de respeto y hasta los nobles más escépticos inclinaban la cabeza. Candy, con lágrimas en los ojos, respondió con voz firme: «Y yo juro, Terrence, que estaré a tu lado en cada batalla, en cada invierno y en cada amanecer, porque ya no eres el príncipe de hierro, eres mi príncipe azul». Esa noche, mientras las hogueras iluminaban las murallas y el pueblo celebraba, Candy y Terrence se refugiaron en los jardines del castillo. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de su promesa. «Nunca pensé que llegaría a este punto», confesó Terrence, acariciando el cabello dorado de Candy. «Siempre creí que mi destino era la soledad, la guerra, y yo nunca pensé que aprendería a amar a quien temía tanto», respondió ella con una sonrisa dulce. «Pero así es el destino, nos arrastra, nos hiere y luego nos regala lo que más necesitamos». Terrence la besó, no con la urgencia del deber ni con la frialdad del miedo, sino con la pasión de un hombre que finalmente había encontrado su hogar. En ese instante, Camelot no era un reino de espadas y coronas. Era un lugar donde dos almas unidas contra todo pronóstico habían aprendido que el amor verdadero es la más poderosa de las armas. Con los años, el pueblo recordaría aquel día como el inicio de una nueva era, la del príncipe de hierro, que se convirtió en un rey justo gracias a la mujer que derritió su armadura de hierro. Y así, bajo la mirada eterna del rey Arturo y el eco de las campanas de Camelot, la historia de Candy y Terrence se convirtió en leyenda, una leyenda de hierro y rosas, de guerra y ternura, de miedo y amor. Una leyenda que susurraba en cada rincón del reino. Debajo de la armadura de hierro siempre estuvo el príncipe azul. Fin. Yo se los dije, chicas, yo se los mencioné, que mi querida Kira, así son sus fic. Directos, concretos, precisos y cortos. No podíamos pedir más. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en la siguiente historia.
Adiós.